¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una persona imperfecta, llena de errores, pueda acercarse a un Dios perfecto y santo? Si es así, déjame decirte que esa es la pregunta central del libro de Levítico. Sí, Levítico, ese libro que muchos se saltan o consideran solo una lista de reglas antiguas, pero que en realidad es uno de los más importantes para entender el corazón de Dios y su deseo de relacionarse con nosotros. Pensemos en el contexto. El pueblo de Israel acaba de ser liberado de la esclavitud en Egipto. En el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos, les entregó los 10 mandamientos y les prometió ser su Dios. Ahora, el plan divino da un paso más. Dios mismo desciende para habitar en medio de su pueblo, en una tienda especial llamada el Tabernáculo. Imagina eso, la presencia del Creador del universo justo en el centro de tu campamento. Suena increíble, ¿verdad? Pero también presenta un problema gigante. La santidad de Dios es como un fuego consumidor y la naturaleza pecaminosa del ser humano es incompatible con esa pureza. ¿Cómo podían convivir los israelitas con un Dios tan santo sin ser destruidos por su propio pecado? Ahí es donde entra Levítico. Este libro no es simplemente un manual de leyes aburridas, es el manual de instrucciones para mantener una relación viva y segura con el Dios Santo. Es la respuesta de Dios a la pregunta, ¿cómo podemos estar cerca de ti? A través de una serie de ofrendas, sacrificios, fiestas y normas de pureza, Dios les enseñó un principio fundamental. La santidad no es una opción, es el único camino para vivir en comunión con Él. El libro comienza con Dios hablando directamente a Moisés desde el tabernáculo, dándole instrucciones muy claras para el pueblo. Lo primero que aborda son los sacrificios. Dios estableció 5 tipos principales de ofrendas, y cada una revelaba una faceta diferente de la relación con Él. Primero estaba el holocausto. En esta ofrenda, el animal era completamente quemado en el altar. Representaba la entrega total y la consagración completa a Dios. Era como decir, Señor, te entrego todo lo que soy. Luego venía la ofrenda de cereal hecha de harina fina, aceite e incienso. Esta no involucraba sangre y era un símbolo de gratitud y reconocimiento por las bendiciones de Dios, como las cosechas. El tercer tipo era el sacrificio de paz. Esta era una ofrenda única, porque una parte se quemaba para Dios, otra se daba a los sacerdotes, y el resto lo comía la persona que la ofrecía junto a su familia. Era una comida compartida, un símbolo de comunión y paz con Dios. Finalmente, estaban los 2 sacrificios más cruciales para el perdón: el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Estos se ofrecían cuando alguien pecaba, ya fuera intencional o sin querer. Enseñaban una lección vital. El pecado tiene consecuencias, tiene un costo, y ese costo es la vida. Pero al mismo tiempo mostraban que Dios, en su misericordia, proveía una manera de obtener perdón y restaurar la relación. La sangre del animal sacrificado cubría simbólicamente el pecado. Cada uno de estos rituales, aunque nos parezcan extraños hoy, estaba lleno de significado, enseñando al pueblo que acercarse a Dios requiere seriedad, arrepentimiento y gratitud. Pero ¿quién podía realizar estos rituales tan sagrados? No cualquiera. Dios eligió a Aarón, el hermano de Moisés, y a sus hijos para que sirvieran como sacerdotes. Ellos serían los mediadores, el puente entre el pueblo y Dios. Los siguientes capítulos de Levítico detallan su consagración, su vestimenta especial, los rituales de purificación, la unción con aceite. Todo estaba diseñado para apartarlos para este servicio sagrado. Su rol no era un privilegio para tomar a la ligera, era una responsabilidad enorme que exigía pureza y obediencia absoluta, porque representaban al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo.
Y para que esta lección quedara grabada a fuego, literalmente, ocurrió una tragedia en medio de la ceremonia de dedicación del sacerdocio. Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, decidieron hacer las cosas a su manera. Tomaron sus incensarios, pusieron fuego en ellos y ofrecieron lo que la Biblia llama fuego extraño, un fuego que el Señor no les había mandado. Quizás lo hicieron con buena intención, quizás fue un acto de orgullo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la respuesta de Dios fue inmediata y aterradora. Salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Murieron en el acto. Esta fue una lección dura, pero cristalina. A Dios no se le puede servir de cualquier forma. Su santidad no es negociable y exige reverencia, respeto y obediencia. No podemos acercarnos a Él en nuestros propios términos, sino en los suyos. Después de esta impactante lección, Dios continúa enseñando sobre la santidad en la vida diaria. Entramos en una sección que habla de pureza e impureza. Hay leyes sobre qué animales se pueden comer y cuáles no, conocidas como leyes kosher. Hay instrucciones sobre cómo lidiar con enfermedades de la piel, los flujos corporales y el contacto con un cadáver. A primera vista, esto podría parecer un manual de higiene, pero su propósito era mucho más profundo. Estas leyes estaban diseñadas para enseñar al pueblo a discernir, a distinguir constantemente entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. Cada decisión, incluso algo tan cotidiano como qué comer, se convertía en una oportunidad para recordar que eran un pueblo apartado para Dios. Estas prácticas externas eran un reflejo de una realidad interna. La necesidad de tener un corazón puro y una vida limpia para poder estar en la presencia de un Dios santo. Y entonces llegamos al corazón de todo el libro, al clímax espiritual de Levítico, el capítulo 16, que describe el día de la expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur. Este era el día más solemne del año en Israel. Solo en este día y solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar más allá del velo, al lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo, donde reposaba la presencia de Dios. Llevaba consigo la sangre de un animal sacrificado para hacer expiación, es decir, para cubrir los pecados de todo el pueblo durante el último año. El ritual era increíblemente simbólico. Se usaban 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y su sangre se rociaba sobre el propiciatorio, el trono de la misericordia de Dios. El otro, conocido como el macho cabrío expiatorio o chivo expiatorio, no era sacrificado. En cambio, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sobre él todos los pecados y rebeliones del pueblo. Luego, este macho cabrío era llevado lejos, al desierto, para nunca volver, cargando simbólicamente con todos los pecados del pueblo. Era la representación visual más poderosa del perdón. El pecado es juzgado y la culpa es removida. Este día era el recordatorio anual de que el perdón es costoso y que solo a través del derramamiento de sangre se puede obtener la limpieza. Pero la santidad que Dios pedía no era solo ritual. Después del día de la expiación, el enfoque de Levítico se vuelve mucho más práctico y moral. Dios les da leyes sobre cómo deben tratarse unos a otros. Les enseña sobre la justicia en los tribunales, la compasión hacia los pobres y los vulnerables, la honestidad en los negocios y la responsabilidad de ser una comunidad diferente a las naciones paganas que los rodeaban. Y en medio de estas leyes encontramos la frase que es el latido de todo el libro, repetida una y otra vez: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. La santidad no era solo para los sacerdotes en el tabernáculo, era un llamado para cada persona, en cada aspecto de la vida.
Tratar con justicia al vecino, no guardar rencor, amar al prójimo como a uno mismo, cuidar del extranjero, dejar parte de la cosecha para los pobres. En todo esto era parte de vivir una vida santa, de reflejar el carácter de Dios en el mundo. Dios también estructuró el tiempo de Israel en torno a la santidad, estableciendo un calendario de fiestas sagradas. La Pascua recordaba la liberación de Egipto. La fiesta de las semanas, o Pentecostés, celebraba la cosecha. El día de la expiación proveía el perdón anual. La fiesta de los tabernáculos les recordaba su peregrinaje en el desierto y la provisión de Dios. Cada fiesta era un ritmo sagrado de memoria y esperanza, un ciclo anual que mantenía al pueblo conectado con su historia y con el Dios que los había salvado. Hacia el final del libro, Dios presenta dos caminos. Les promete bendiciones increíbles por la obediencia, cosechas abundantes, paz en la tierra, victoria sobre sus enemigos y la mayor bendición de todas, su presencia continua en medio de ellos. Pero también advierte sobre las terribles consecuencias de la desobediencia. Si se apartaban de Él y adoraban a otros dioses, enfrentarían escasez, enfermedades, derrotas militares y finalmente el exilio de la tierra prometida. El mensaje era directo y claro: la obediencia conduce a la vida y a la comunión con Dios. El pecado conduce a la destrucción y a la separación. Sin embargo, incluso en medio de las advertencias más duras, Dios deja una puerta abierta. Si el pueblo se arrepentía, incluso en el exilio, y volvía su corazón a Él, Dios prometía recordarlos y restaurarlos. Siempre habría esperanza y perdón para el que regresa. El libro termina con un capítulo sobre votos y promesas, un recordatorio final de la importancia de tomar en serio los compromisos hechos con un Dios santo. Hoy, al leer Levítico, es fácil perderse en los detalles de los sacrificios y rituales, pero debemos entender que este libro es una sombra que apunta a una realidad mucho mayor. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a ser el sacrificio perfecto y definitivo. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que entró al lugar santísimo celestial, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo un perdón eterno para nosotros. Todo lo que Levítico anunciaba, Jesús lo cumplió a la perfección. Por eso, Levítico es tan relevante hoy. Nos enseña la terrible seriedad del pecado y la inmensa santidad de Dios. Nos muestra que el perdón siempre tiene un costo y nos revela el increíble amor de un Dios que desde el principio ha estado proveyendo un camino para que nosotros, personas imperfectas, podamos acercarnos a Él y vivir en su presencia. La santidad no es una carga, es una invitación a caminar cerca de un Dios que nos ama y quiere habitar entre nosotros. Si este resumen te ha ayudado a ver el libro de Levítico con nuevos ojos, déjame un comentario, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo resumen bíblico. Gracias por acompañarme.